Muy buenas a todos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el software que nos sirve para lo que son principios de programación que se llaman Psaint, que es muy utilizado en todo el mundo por todos los profesores, igualmente por los estudiantes, para que el estudiante adquiera algunas nociones de programación que le sirva como una interfaz entre pasar allá la programación en un lenguaje real como C++, como .NET, como Java y otros IDE que tenemos en el mercado. Vamos a ver algunos contenidos muy importantes que aquí los podemos ver. Este video lo haremos en dos partes para que no quede muy largo. Primero que todo hablamos de lo que es un algoritmo. Es una lista definida y ordenada de operaciones. Tiene un principio y tiene un fin. Está compuesto por operaciones, métodos y variables. Operaciones matemáticas podemos utilizar como sumar, restar, multiplicar, dividir. Métodos o funciones que están disponibles. Y las variables que pueden ser de diversos tipos. Pueden ser enteros, pueden ser booleanos, puede ser números reales, puede ser números enteros, puede ser caracteres. Igualmente podemos tener un rango muy amplio de valores que podemos manipular. Los tipos de datos, como les dije, pueden ser numéricos, pueden ser booleanos, pueden ser caracteres, puede ser un arreglo o un string, que un string es una serie de caracteres unidos, y otros tipos más que se pueden también programar. Todo algoritmo puede ser representado de cuatro maneras. Puede ser lenguaje natural, por pseudocódigo, por diagrama de flujo o por un lenguaje de programación. En este caso, este software nos sirve para entender más lo que es el pseudocódigo y los diagramas de flujo. El lenguaje natural prácticamente es el lenguaje que utilizamos los seres humanos como para hacer la receta podemos también pensar en un protocolo para hacer algo, una serie de pasos. Ahí lo podríamos ver, entender eso como lenguaje natural. Ese pseudocódigo es una forma de representar un algoritmo. Se acerca más a los lenguajes de programación, pero aún también se asemeja al lenguaje natural. Es como un intermedio entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación. Tiene que tener una cabecera, básicamente se le pone un nombre al algoritmo o al proceso que se está programando. Declarar las variables, vamos a declarar las variables y a cuáles variables vamos a utilizar, ya sean de entrada o salida. Y el cuerpo, que son todas las instrucciones y codificaciones que van dentro del programa. Lógicamente tiene un inicio y un fin. Pseudocódigo básicamente es una estructura, es un lenguaje estructurado. ¿Qué quiere decir estructurado? Va corriendo de línea en línea. Lo único es cuando hacemos un ciclo o hacemos una iteración que podemos volver a hacer ese código varias veces, volver a ejecutarlo y después seguir con la siguiente línea de código. Básicamente toda lógica de programación nos lleva prácticamente a siempre a solucionar un proceso o un problema de la vida real. Aquí vemos, digámosle, un proceso que se llama suma. Escribir, en este caso, es lo que le va a aparecer en pantalla al usuario. Leer indica que ese dato, esa variable que se llama A, es capturada en memoria RAM. La vamos a almacenar. Igualmente aquí tenemos otra variable que se llama B. Observemos que se usa el punto y coma como para que nos vayamos acostumbrando, porque en C++, Java y otros lenguajes se utiliza el punto y coma para decirle al computador que ahí termina esa línea de código. Aquí en la línea 6 observamos que aquí nos dice que C es igual a A más B. Y lógicamente, si a A le dijiste 5 y a B le dijiste 5, la suma de ellos sería, digámosle, la suma es lo que contiene C, que en este ejemplo que estoy dando es 10. Y fin del proceso. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Los diagramas de flujo son representaciones gráficas de un algoritmo. Son muy importantes. El proceso, la entrada, la terminada, la decisión, el subprograma, todo se indica mediante diagrama. Algunas personas les gusta más el diagrama de flujo, algunos el pseudocódigo. El diagrama de flujo básicamente nos ayuda a entender más un proceso.
no lo utilizamos solo los informáticos, lo utilizan varias otras ramas del saber, como un diagrama Blue puede ser utilizado para un ingeniero industrial para decir una serie de pasos para construir un producto, para construir una herramienta, etcétera. Entonces no es algo que solo nosotros utilizamos. Ahí podemos ver un pequeño ejemplo de un diagrama Blue. Dice inicio, ingresa el primer número, captura o lectura de esa variable de lo que digitaron en la variable A, ingresa el siguiente número, se captura en la variable B. Igualmente hacemos una suma y hacemos lo que es un despliegue o escribimos en pantalla el resultado y finalizamos. Es el mismo ejemplo del algoritmo, pero ahora lo vemos como un diagrama de flujo. Ya lo que son lenguajes de programación, ya sí son lenguajes, tienen su sintaxis. Su sintaxis es una manera como se escribe el código. Tiene algo que se llama palabras reservadas, que es algo muy importante. Cada lenguaje de programación tiene esas palabras que vemos aquí en azul. Son palabras reservadas que no se pueden utilizar. Yo no puedo utilizar la palabra int a no ser que sea para declarar una variable entera en este caso. Aquí vemos el mismo ejemplo que acabamos de hacer en algoritmos, en pseudocódigo. Ahora lo vemos en el lenguaje BASIC. Bien, Psane es un software que interpreta código, permite la generación de diagramas. También es posible explorar pseudocódigo en el lenguaje orientado como C++. Para compilar y ejecutar nada más se le da clic a este botoncito que vemos verde. Psane tiene varios tipos de datos. Tenemos los numéricos, que son los enteros y decimales. Los decimales se separan en los que tienen, ¿cómo se llama? Los que tienen decimales y los que son enteros, que son valores nada más completos, sin puntos intermedios. Lo que son lógicos o booleanos, que son true o false, verdadero o falso. Caracteres, cadenas de caracteres, pueden ir encerrados entre comillas simples. Los tipos de datos son determinados automáticamente, pero siempre es bueno uno crearlos y declararlos para tener un orden y de una vez irse acostumbrando a lo que es un lenguaje de programación. Algunas expresiones o operadores que podemos utilizar son los relacionales, que son mayor, menor, igual, menor igual, mayor igual. Los operadores lógicos, que son el y, el famoso and, o el or, y el not, que sería una negación. Algebraicos, como su suma, que es el más, el menos, el por, que significa multiplicación, y la rayita, que significa la división, ¿verdad? Y lo que son potencias, lo vemos como de esta manera. Y también algo que se llama modula o módulo, que es un artificio que se utiliza en programación para obtener el resultado de una división. Básicamente lo que se hace es obtener lo que va sobrando en una división. Eso lo podemos ver más adelante en otro tema. Algunas funciones que son RC, que es raíz cuadrada, ABSX, es el valor absoluto. Y aquí vemos todas estas, básicamente son funciones matemáticas, un poquito más elaboradas, que podemos utilizar en el momento que así lo dispongamos. Algunas otras acciones se pueden hacer lo que es secuencias, o se puede hacer lo que son los bucles o ciclos. El ciclo lo que hace es repetir varias veces una secuencia de código para no tener que estar escribiendo. Eso y siempre y cuando se necesite hacerlo, ¿verdad? Básicamente, ahora vamos a empezar a ver lo que son estructuras de control, o el famoso if o condicional. El condicional básicamente está compuesto de dos partes. Si, y ahí ponemos la condición. Ejemplo, puede ser si num1 es mayor a num2, entonces ejecute una instrucción. Si la condición de arriba no se cumple, entonces se hace la parte del si no y ejecuta otra instrucción. Podemos tener como una bifurcación aquí de si la condición se cumple, entonces se ejecuta la primera línea de código que está aquí. Si no se cumple, se hace la segunda y se le pone un fin acá así.
¿Para qué nos sirve esto? Para estar comparando datos, para estar diciendo si son iguales, si son menores, etcétera, etcétera. Hay if anidados, if compuestos, que eso lo podemos ir viendo más adelante. Básicamente es una estructura de control, como les dije, que se utiliza mucho en programación. Hay otros ciclos más, como en este caso vemos. Aquí los hace es según opción hacer. Y aquí lo que está haciendo básicamente es como un pequeño menú, que según la opción que yo digite me voy a ejecutar un determinado función. Eso es lo que hace esta parte de código. Entonces vamos a ir viendo lo que son repetitivas o el ciclo mientras. El mientras lo que hace es mientras se cumple una condición, hacer una instrucción. Hasta que esa condición ya no se cumpla, se sale del ciclo. El mientras tiene algo muy curioso, que si de una no se cumple la condición, ni siquiera se ejecuta ni una vez. Esa es una característica de este ciclo. Los arreglos es otra de las herramientas que utilizamos en programación, que lo veremos más adelante, ya cuando estemos viendo un lenguaje de programación. Los arreglos son muy utilizados. Bueno, antes en la antigüedad se utilizaban mucho para... Antigüedad quiero decir, hace algunos años, ¿verdad? Cuando la programación era toda estructurada. Ya hoy en día la programación es orientada a objetos y ya no se necesita tanto los que son vectores, matrices y toda esta cuestión. Entonces ahí estaríamos con este tema así muy básico. Espero que les haya servido de mucho.